Entramos en 3. Esperen. 2, 1. Estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de Arise México y del comité organizador del foro Arise Américas y el Caribe, reciban ustedes una cordial bienvenida a este evento denominado Sequías en México, importancia de los registros geológicos en el contexto del sexto ciclo de evaluaciones IPCC. Es para mí un gran honor dar la bienvenida al doctor Priyadarshi Roy, licenciado en Geología por parte de la Universidad Utkal en la India. El doctor estudió 2 maestrías, una en Geología aplicada en el Instituto Indio de Tecnología Roorkee y otra en Ingeniería Geológica en el Instituto Indio de Tecnología Kanpur. Tiene el grado de doctor en Ciencias Naturales por el Instituto de Mineralogía y Geoquímica de la Universidad de Karlsruhe en Alemania. Es editor asociado de la revista Biochemistry, la más antigua de Alemania. También es coeditor del libro The Holocene and Anthropocene Environmental History of Mexico y el volumen especial de Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana sobre paleoclimas del Cuaternario en ambientes tropicales y subtropicales. El doctor fue uno de los autores líderes del reporte mexicano de cambio climático Grupo 1 y en 2016 recibió el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de investigación en ciencias naturales. Él es actual investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México y su línea principal de investigación consiste en la reconstrucción de los efectos de la variabilidad climática ocurrida durante el pasado geológico, en especial Cuaternario tardío, sobre los ecosistemas. No solo de las regiones áridas del norte de México, sino también en otras zonas con diferentes condiciones climáticas, geológicas, como la Cuenca de México, la parte occidental del país y la península de Yucatán, mediante la aplicación de herramientas geoquímicas en colaboración con otros investigadores y jóvenes académicos. Ello también le ha permitido contribuir en proyectos nacionales e internacionales, incluso de otras áreas y especialidades, abarcando rubros como la evaluación de perturbaciones antrópicas en México, la India, Malasia, Sudáfrica y varios países sudamericanos. El presente panel tiene como objetivo demostrar la importancia del estudio de registros geológicos, así como su contribución a la evaluación de perturbaciones antrópicas por medio de herramientas geoquímicas, con el fin de generar conocimientos sobre los patrones de precipitación y sequía. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Priyadarshi Roy con esta gran ponencia que nos dedica el día de hoy. Estimado doctor, adelante, y mucho gusto. Muchísimas gracias por tus amables palabras, Bernardo. Buenas tardes a todos. Hablaré sobre sequías en México hoy y por qué los registros geológicos juegan un papel importante en el contexto del sexto ciclo de evaluación que acaba de hacer IPCC y pronostica para el futuro, hacia finales del siglo XXI. ¿Por qué esos registros geológicos nos ayudan para mejorar esos pronósticos? Voy a hablar en esta plática hoy. Entonces, un poco soy académico, entonces las pláticas giran sobre asuntos académicos, entonces un poquito sobre las regiones secas, ¿no? Bueno, aquí es una mapa de diferentes partes del mundo donde hay regiones secas. Las regiones secas representan más de 40% de la superficie de la Tierra y donde viven más de 2.000 millones de personas y 90% de ellos son de países en desarrollo. Si vemos esta mapa, de 2 regiones donde se ubican esas zonas secas. En el hemisferio norte se ubican sobre más o menos en la altura de Trópico de Cáncer. En el hemisferio sur se ubican sobre el Trópico de Capricornio. Aquí tenemos Atacama, desierto de Namib, aquí está Sahara, desierto de Medio Oriente. Entonces, todas esas zonas secas, considerando ese índice de aridez, se puede dividir entre subhúmedo, semiárido, árido y hiperárido.
Ok, ahora sí regresamos al México. Aquí está, tenemos México. Más de 50% de superficie del México pertenece a las regiones secas y en mayoría son regiones semiáridas y áridas. Bueno, ahora sí vemos qué son las sequías. Sequías son más frecuentes en las regiones secas, pero también sequías pueden ocurrir en regiones húmedas. Okay. Sequías son periodos prolongados de tiempo donde no hemos tenido suficiente precipitación o lluvia. Okay. Durante esos periodos secos, la humedad que conserva el suelo baja y también tenemos menos recursos hídricos en los acuíferos. Ambos afectan a la agricultura. Sequía se puede dividir en sequías meteorológicas, sequías hidrológicas y sequías ecosistema. Entonces, todos esos tres tipos de sequías están interrelacionados entre ellos. Afectan o tienen su impacto sobre ambiente. Por ejemplo, las sequías pueden aumentar el proceso de desertificación, aumentan la frecuencia de los incendios forestales. Y también sequías tiene su impacto sobre agricultura y agricultura tiene su impacto sobre migración. Entonces tiene su impacto ambiental y también tiene un impacto socioeconómico. Si vemos las sequías, nada más de esos 30 años entre 1975 y 2014, en el continente América hemos tenido 124 eventos de sequía. Y se pronostica que debido al calentamiento global, esas sequías van a ser mucho más recurrente y mucho más frecuente y de alta duración. Bueno, regiones secas o sequías son partes natural del sistema climático. Cada año leemos noticias o vemos en tele, en periódico, que los polvos de Sahara llegan a México más o menos ahí por junio. Aquí estoy mostrando una mapa donde se ve la concentración de polvos muy finos en la atmósfera que conocemos como PM2.5 en diferentes partes del mundo. Donde usted ven esos rojas, esas son zonas donde hay mayor concentración de esos polvos. Si se ve, vemos aquí, más cantidad de esos polvos finos se concentra en las zonas secas. Por ejemplo, aquí en Sahara. Entonces, a través de diferentes sistemas o procesos atmosféricos, se transporta no solo hacia México, también hacia otras partes como Groenlandia. Bueno, vamos un poco tiempo en pasado. Si vemos las sequías que ha ocurrido en el último milenio, los años de árboles son excelentes registros archivos para documentar sequías en México. Okay. Esos años de árboles han documentado al menos 6 diferentes eventos de sequía de larga duración en los últimos 500 años. Aquí podemos ver cuándo ocurrió esas sequías, 1560 a 70, 1660 a 70, 1820, 1750, esos 6 diferentes eventos de sequía. Si vemos esas sequías de últimos 500 años, ¿qué vemos? La región norte siempre fue mucho más seco o las sequías fueron de mayor intensificación en las regiones norte que en la región sur. Pero también si vemos la región norte, hay sequías donde la parte nororiente y noroccidente han respondido en diferentes formas. Si vamos nada más los últimos 100 años, aquí es un registro de sequía reconstruido a través de este índice de Palmer en diferentes partes de México. Aquí es nororiente, noroccidente, centro y sur. Okay. Hemos tenido 2 sequías de larga duración, más o menos ahí por 1950 y entre 1990 y 2000. Y si podemos ver acá, esas 2 sequías de último 100 años tenían mayor duración y mayor intensificación en parte nororiente y noroccidente de México. Y no fue tan intenso en parte centro y sur. Okay. Ahora, si queremos salir de esos datos y números y queremos ver cómo la sequía de últimas décadas han afectado a la población, a la gente,
que viven en esos pueblos, en regiones secos. Le quiero enseñar un par de fotografías. Es un pueblo que su nombre es Catarino Rodríguez, o se conoce como el Potosí. Bueno, aquí está su ubicación, en la pies de Sierra Madre Oriental, en el estado de Nuevo León. Como cualquier pueblo mexicano, es muy colorido, tiene sus costumbres, tradiciones. Pero si vemos en situación en el campo, que vemos, es una fotografía de 1970 y 80, es una otra fotografía de misma región en 2015. Los pequeños cuerpos de agua que rodeaba ese pueblo ya se han desaparecido. Ahorita no hay ningún cuerpo de agua, es una región completamente seco que carecen ese recurso hídrico que se disponía para ellos. Si vemos las mapas de uso de suelo y cobertura terrestre de esa misma zona. Aquí es una mapa de uso de suelo y cobertura terrestre de 1980 y 4 décadas después, aquí es una mapa de 2019. Que vemos un cambio drástico en el uso de suelo y cobertura terrestre. Todos esos bosques y la vegetación tipo arbusto se han desaparecido. Que ha aumentado es la tierra improductiva. La tierra improductiva que casi no teníamos en 1980. Había mucha agricultura o mucha vegetación. Ahorita la tierra improductiva han aumentado 136 veces. Más de 130 veces en 4 décadas. Razones: no tener disponibilidad de agua en superficial, también subsuperficie en los acuíferos. El nivel freático de esta zona en 4 décadas ha disminuido de 3, 4 metros abajo de superficie a 80 a 100 metros. Eso es su efecto en campo de las sequías. Entonces hemos hecho varios proyectos para estudiar sequías en diferentes partes, son proyectos académicos, mediante tesis, para pequeños proyectos de investigación. Entonces, una de nuestras tareas que hemos incorporado en nuestra investigación es difundir y divulgar esa información, llevar al sitio donde hemos estudiado y avisar a las personas, educarlo, qué ha pasado, cómo ha cambiado la situación de aquí y por qué han cambiado, a través de pequeños carteles que aquí les estoy mostrando, cómo históricamente ese sitio ha cambiado, qué había antes, qué hay aquí y por qué hay, ¿no? ¿Qué medidas deben tomar en cuenta, ¿no? Bueno, encuestas, simples encuestas, si preguntamos a las personas de este pueblo cuál es el problema que tiene, qué tipo de problema tienen, ellos identifican en grandes rasgos 2 problemas. Una es subsidencia, debido a la carencia de agua en el acuíferos, hay subsidencia y falta de agua. Ambos están afectando su condición socioeconómica porque ellos no tienen disponibilidad de agua para agricultura. Aún con todo eso, sigue siendo ocupado ese recurso hídrico que cada vez es menor de una forma no sustentable. Aquí podemos ver una figura de misma zona. Ustedes pueden ir al campo y ver así campos largos, escala industrial, donde el diámetro de campos son casi más de 1 kilómetro y se han sido regado constantemente con ese recurso hídrico que cada vez es menor. Bueno, intentamos hacer un estudio de misma zona, misma región seco, nororiente de México, de dónde viene, quién recarga esa agua subterránea en esta zona. Entonces, aquí es un diagrama. En simples palabras, medimos el isótopos de hidrógeno y oxígeno en muestras de agua de los acuíferos. Aquí estamos identificando. Esos acuíferos están recargando o han sido recargados mediante las lluvias que caen en esta región por tormentas tropicales o huracanes, ¿no? Entonces, si vemos esas 2 mapas, normalmente ustedes todos saben y nosotros todos conocemos que las tormentas tropicales ocurren en septiembre, agosto, septiembre, es debido a que la superficie de temperatura del mar se calienta, ¿no? Se forma una piscina caliente en Atlántico, donde la temperatura de superficie del mar se rebasa
a 28.5 grados. Entonces, cada vez esa piscina, cuando se forma en otoño, tenemos huracanes que se forman en Atlántico y se toca tierra en el nororiente de México y tenemos suficiente lluvia y recarga los acuíferos. Ahora, ¿qué está haciendo calentamiento global? Esa piscina que era más pequeño está mucho más amplio. Debido a que el tamaño de esa piscina es mucho más amplio, tenemos más número de huracanes formando en el Atlántico, pero todos esos huracanes, mayoría de ellos, te desvían de su trayectoria. Ya no están tocando tierra en parte nororiente. Entonces, cada vez tenemos menos y menos recarga de los acuíferos. Entonces, no tenemos suficiente recarga de esos acuíferos. Ok. Otro componente del sistema climático que se están modificando es la circulación meridional de retorno de Atlántico Norte. En inglés conocemos muy el famoso AMOC, AMOC. Entonces, ese famoso AMOC que hace es a través de esa circulación, las aguas calientes se transportan de latitudes bajas a latitudes altas. Y ahora, ¿qué sabemos? Hay diferentes trabajos, aquí estoy proyectando un trabajo, que ese AMOC se ha debilitado en los últimos años. Ese es más débil de los últimos milenios. Es otro efecto que está generando que esa región seco está quedando más y más seco. Bueno, no solamente las lluvias. En centro de México, hay diferentes partes en altas montañas hemos tenido glaciares. Por ejemplo, Pico de Orizaba, en Popocatépetl, en Iztaccíhuatl, en alrededor de Ciudad de México, teníamos esos glaciares. Por el aumento de temperatura, esos glaciares han desaparecido. No solamente han desaparecido, también hemos quitado unos de los fuentes que recargaban los acuíferos. En verano esos glaciares se derritían y se recargaban los acuíferos. Ahorita ya no tenemos forma de recargar esos acuíferos. Por esa razón, varias ciudades de México, incluyendo la Ciudad de México, pertenecen a lista de día cero, donde pronto, posiblemente, no tendremos suministro de agua. Es un problema preocupante. Bueno, regresando al IPCC, la concentración de diferentes gases de efecto invernadero ha aumentado en la época industrial. Hemos tenido más de 410 ppm de CO2, si vemos metano casi tocando al 1900 ppb, ¿no? ¿Qué ha hecho esos gases de efecto invernadero? Comparando con el periodo preindustrial, hasta hoy hemos aumentado temperatura más de 1 grado centígrado. El IPCC en su sexto reporte que hizo en diferentes escenarios, proyecto hacia el futuro que va a ocurrir. Aquí tenemos 5 diferentes escenarios. Esos 2 escenarios donde muestran que la emisión de gases de efecto invernadero va a reducir, son muy ambiciosos para mí. Más real son esos 2 escenarios donde tendremos un periodo de aumento de esos gases y después vamos a mantener tal vez estable. Esos son más prácticos, más real. Pero bueno, en esos 5 escenarios ellos han pronosticado, independientemente, cualquier de esos escenarios en corto plazo, significa hasta 2030, entre 2020 y 2040, tendremos un aumento de temperatura de 1.5 grados, independientemente de cualquier escenario. Pero si tomamos esos 2 escenarios que estoy diciendo que es más real, esos 2 últimos escenarios, hasta finales de ciclo, hasta finales del siglo XXI, podríamos tener un aumento promedio de temperatura entre 3.6 a 4.4 grados en escala global. ¿Qué pasa cuando ocurre todo eso? El océano Ártico, hacia finales de siglo, hasta 2100, va a ser libre de hielo. Los océanos van a ser ácidos, significa aumentaría la acidez del océano. Y estamos viendo varias partes del mundo
que está ocurriendo el blanqueamiento de corales, ¿no? Eso es una de las razones que el agua de océano es cada vez más ácida. Tendremos un aumento del nivel de mar, más o menos de 1 metro hasta finales de siglo. Pero si esa tendencia continúa con ese escenario, tal vez hasta 2300 tendremos aumento de nivel de mar entre 2 metros hasta 7 metros. Entonces, mayoría de las ciudades grandes que están en las zonas costeras van a estar bajo agua, ahí no, permanentemente. Entonces, en México, ¿qué va a pasar? México, la temperatura de verano e invierno, ambos van a aumentar. Y la precipitación de invierno y verano, ambos van a disminuir. ¿Qué pasaría con las zonas secas? Si nada más concentramos a México, las regiones subhúmedos, húmedos convertirán a semiárido, áridos convertirán a hiperáridos. Entonces, expandiría las zonas secas de México y también aumentaría la intensidad de sequía en México. México todavía no tenemos zonas hiperáridas, tendremos zonas hiperáridas. Si vemos los pronósticos de unos de los escenarios, que ese es el SSP5, 8.5, ese escenario, si vemos para México, que vemos que posiblemente la temperatura global va a aumentar 4.4 grados al final del ciclo. Para el México, la temperatura va a ser hasta 6 grados. Precipitación total va a disminuir más o menos hasta 20%. Menos lluvia, más evaporación. ¿Eso qué generaría? Las sequías van a ser más frecuentes y de larga duración. Y también podemos tener más frecuentemente los eventos de incendio forestal. Si tomamos nada más el norte de México, posiblemente hasta final de ciclo, más de 30 días cada año estamos teniendo temperaturas que superarían a 35 grados Celsius. Entre diferentes efectos de cambio climático, unos que es muy impactante es migración. Se pronostica que ahí por 2050 tendremos más o menos 200 millones de gentes migrando de países en desarrollo a países desarrollados, la cual conocemos como refugios climáticos. Una de las razones de esa migración que está ocurriendo es por la sequía, falta de agua. En México tenemos ese proceso ha ocurrido desde años pasados. Conocemos mediante diferentes trabajos que cuando los periodos, cuando hay menos lluvia en México, la gente empieza a migrar de las zonas rurales y también urbanas hacia Estados Unidos. Y ahora hay trabajos publicados recientemente que pronostican hasta 2080 posiblemente la productividad agrícola va a bajar en México hasta un 50%. Y eso posiblemente causaría hasta un 10% de adultos mexicanos migrarían hacia Estados Unidos. Esos 10% que estoy hablando es una cifra grande. Entre 6 y 7 millones de personas van a intentar emigrar porque no tendremos recursos para ellos. Es un problema socioeconómico grande. Regresamos en tiempo pasado, las sequías, los huracanes, inundaciones, siempre ha ocurrido. En la Tierra tiene una edad más de 4.500 millones de años. En su historia de 4.500 millones de años, siempre la temperatura ha cambiado y la concentración de gases de efecto invernadero también han cambiado. Entonces, posiblemente no con esa escala, con esa rapidez, pero siempre la temperatura y concentración de gases de efecto invernadero han cambiado. Es como leer un gran libro donde hay mucha información. Y si podemos entender cuando antes cambiaba el clima, cómo diferentes ecosistemas respondían, podríamos mejorar nuestra estrategia de mitigación ante calentamiento global que estamos
enfrentado ahorita. Entonces, ¿por qué el clima cambia? Siempre ha cambiado, clima cambia, el clima es un sistema dinámico, cualquier sistema dinámico cambia. Aquí clima cambia por dos razones. La geometría entre Sol y Tierra constantemente cambia. Unos tiempos tenemos el forma de órbita de la Tierra es circular, otro tiempo tenemos elíptico. Ese eje que tenemos la Tierra tiene diferentes ángulos, se cambia de 21 a 24 grados, y también la Tierra se gira al revés de su propio eje. Entonces eso controla, estamos cerca al Sol durante invierno o estamos cerca al Sol al verano. Esos ciclos han cambiado constantemente el clima, pero en escalas muy, muy grandes, en 100.000 años, en 40.000 años, en 20.000 años. Son procesos muy lentos. Y posteriormente también tenemos erupción volcánica o introducción de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera mediante tectónica de placas o movimiento de las placas y erupción volcánica. Y cuando hemos tenido más cantidad de gases de efecto invernadero, a través de ese efecto de invernadero, la temperatura ha aumentado, y cuando hemos tenido menos concentración de gases de efecto invernadero, la temperatura ha disminuido. Los núcleos de hielo son unos de los registros geológicos. Aquí estoy mostrando un núcleo de hielo de Antártida. Esos núcleos de hielo nos llevan hasta 800.000 años en pasado y nos indican cómo el clima ha cambiado cuando fue tiempo de enfriamiento, calentamiento, y también cómo la concentración de CO2 en la atmósfera ha cambiado. ¿Qué vemos? La cambio siempre fue de una forma muy cíclica, cada 100.000 años. Cada vez hemos tenido más CO2, la temperatura era mayor, cada vez hemos tenido un CO2 menor, temperatura menor. Esos ciclos, si vemos la concentración de CO2, se variaba entre 200 a 300 en cada 100.000 años. Y actualmente, solo en 50 a 70 años, hemos introducido ese cambio, que el cambio ocurría cada 100.000 años. Entonces, no somos razones de cambio climático, el clima siempre ha cambiado. Nosotros hemos acelerado el cambio climático que ocurría en miles de años, hemos causado que ocurriría ahorita en décadas. Hemos acelerado este proceso a cientos, a miles de veces. Aparte de los núcleos de hielo, otro registro geológico donde hay esos información guardado son los sedimentos lacustres. Entonces aquí estoy enseñando unas fotografías, por ejemplo, esa cuenca que era un lago en tiempo pasado en el San Felipe, Baja California, actualmente es un lago seco. Aquí otro lago que es Babícora en Chihuahua, estado de Chihuahua. Aquí es otro lago en Fresno, Zacatecas. Entonces, todos esos lagos, los sedimentos que está depositado, son como diarios de la tierra. Y podemos leer esos diarios para reconstruir cómo esos ecosistemas respondieron en el pasado con el cambio climático global. Hemos trabajado en diferentes formas, a veces dependiendo de los recursos, hemos trabajado manualmente, a veces con máquinas. Aquí hay una máquina, una perforadora que está colectando un núcleo en el cuenca del Potosí, en Nuevo León. Y esos núcleos traemos al laboratorio, estudiamos su propiedad física, química y biológica para reconstruir cómo diferentes ecosistemas han respondido a diferentes variabilidades de temperatura que ha ocurrido en el pasado. Bueno, le hablé sobre el AMOC, el circulación meridional del Atlántico, que está debilitando, ¿no? Aquí es un registro donde estoy llevando de presente hasta 30.000 años en el pasado. Y en los últimos 30.000 años hubo dos eventos donde el AMOC completamente se colapsó. Hasta ahorita no se ha colapsado, se está debilitando, pero en dos entre los tiempos, más o menos por 15.000 años y 25.000 años, este AMOC se colapsó completamente. Y durante los dos colapsos que estamos viendo, el nororiente de México
se quedó seco. Entonces, AMOC, cuando está debilitando, su efecto sobre México es aumento de sequía. El mismo efecto trae hasta sur de México. Independientemente, centro o sur de México, debilitamiento de AMOC está causando sequía. ¿Ha causado sequía en el pasado? Posiblemente eso va a causar en el futuro. Si vamos el región monzón mexicano en el Sierra Madre Occidental, en Chihuahua o Durango, aquí es un registro de sequía de últimos 80,000 años, donde la precipitación en menor son eventos secos, cuando la precipitación en mayor son periodos húmedos. Entonces, ¿qué estamos viendo? También hemos tenido sequías en periodo glacial. No solamente en periodos cálidos o interglaciales tenemos sequías, también hemos tenido sequías en periodos glaciales. ¿Y qué estamos viendo? Esos desiertos eran mucho más húmedos hace 58,000 años. Esos lagos eran perennes, mantenían un cuerpo de agua. Actualmente ya no tienen ese agua. Si veníamos hacia el nororiente de México, aquí es un registro de sequía, de precipitación geológica de últimos 20,000 años. Que estamos viendo, nororiente de México era mucho más húmedo durante el periodo de glaciación, significa cuando los glaciares empezaron a derretir hace 12 y 18,000 años. Pero en últimos 10,000 años hay un aumento de sequía en esta región o disminución de precipitación. Pero ahora si comparamos el nororiente de México con Texas, es un registro de Texas, es un registro de Mississippi de precipitación o Golfo de México. ¿Qué vemos? Hubo un intervalo, toda esta región eran sincrónica. Se aumentaban o disminuían la precipitación en mismo tiempo. Pero en Holoceno hay una falta de sincronía. Significa que hace 10,000 años esas regiones están respondiendo en diferentes formas. Esas son las informaciones que es muy importante para que cuando estamos proyectando hacia el futuro, mejoremos los modelos. Porque las regiones, diferentes regiones están respondiendo de diferente forma. Si generalizamos, estamos aumentando la incertidumbre. Entonces necesitamos entender mejor y mejor cada ecosistema en diferentes intervalos de tiempo. Bueno, vamos en corto tiempo, últimos 2,000 años. Todos conocemos en el península de Yucatán, desarrolló la cultura de maya, ¿no? Cultivaban maíz, construyeron todas estas pirámides. Aquí está Chichén Itzá, que es una de las maravillas del mundo. O conocemos Coba, muchos de ustedes seguramente han visitado Coba, donde vivían 50,000 personas, ¿no? Entonces, toda esa cultura en la península de Yucatán se colapsó hace 1,200 años. Todas esas ciudades fue abandonado hace 1,200 años. Entonces, si vemos los registros geológicos de esta región, que estamos viendo cuando fue abandonado esos centros urbanos, esas ciudades, hubo sequía. Sequía era muy recurrente, se continuaba cada 50, se repetía cada 50 años y duraba hasta una década. Entonces, la sequía posiblemente fue una de las razones que causó el colapso de la civilización maya en Península de Yucatán. No solo Península de Yucatán, si vemos Cantona en Puebla, es otro centro urbano de los olmecas, ¿no? Ese centro urbano era muy grande, donde era casi 90,000 habitantes estaban allá. Eso colapsó justo hace 1,000 años. Si vemos hace 1,000 años, también tuvo un periodo seco. Y si vemos esos registros de polen de maíz, no había agricultura. Entonces, durante su colapso, hubo una sequía de larga duración. Un poquito más hacia sur, desde Ciudad de México, ese es el Xochicalco en estado de Morelos. Después del colapso de Teotihuacán, eso fue uno de los centros más importantes en esta región. ¿Okay? Aquí es las ruinas de Xochicalco.
Xochicalco se colapsó, esta ciudad fue abandonado. Aquí no fue una población tan grande, aquí vivían entre más o menos 15,000 habitantes. Entonces, eso fue abandonado hace 900 años. Si vemos en nuestro último trabajo, hace 900 años, estamos viendo sequías. Entonces, no estoy diciendo que las sequías son las únicas razones que esos centros urbanos fueron abandonados, hubo colapso. También sequía posiblemente jugó un papel muy importante, porque aquí almacenaban agua de lluvia, porque están muy lejos de esos lagos, también a una altura, un nivel muy elevado, entonces almacenaban agua de lluvia. Entonces, si no hay lluvia, entonces posiblemente hay migración de este sitio. Bueno, en época industrial hemos exponencialmente aumentado el valor de CO2. Algo ocurrió bien en COP21 en París, donde primera vez intentamos reconocer que el cambio climático es antrópico y tomamos medidas para reducir emisión de diferentes gases de tipo invernadero. Bueno, ahí está el intento, pero tenemos que ver qué efecto trae en los próximos años. Pero, sin embargo, si vemos en 2020 hubo pandemia, debido a la pandemia hubo mucha restricción en la actividad, en la movilidad, en la actividad industrial. Aún así, en 2020 también aumentó la concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Por qué aumenta? Porque las gases de efecto invernadero tienen diferente tiempo de residencia. Por ejemplo, ahorita cerramos todas las industrias. Aún así, el dióxido de carbono que hemos emitido o introducido hacia la atmósfera podría quedarse permanente más de 1000 años. Óxido nitroso, 100 años. Metano, 10 años. No es tan rápido que podemos limpiar esas concentraciones que hemos introducido, podría permanecer por muchos años. Aunque metano y óxido nitroso puede ser limpiado mucho más fácilmente en corto periodo, su efecto sobre invernadero o su efecto para calentamiento es mucho mayor que dióxido de carbono. Entonces, en corto plazo, no hay vuelta atrás. Tenemos que enfrentar cambio climático. Posiblemente en largo plazo, con todas las medidas que se están tomando, posiblemente no podemos reducir el efecto de cambio climático, pero en corto plazo, en próximas décadas, tenemos que enfrentar el cambio climático. Ahí me recuerdo mucho al Mahatma Gandhi. No solamente fue el padre de nación de la India o el embajador de paz y movimiento no violento, también él fue ambientalista. Él dijo, tenemos suficientes recursos en la tierra para nuestra necesidad, pero esos recursos tal vez no es suficiente para nuestra codicia. Entonces, tenemos que de alguna forma restringir todo eso. Entonces, en corto plazo, para mí, es cómo podemos trabajar y hacer esas comunidades más resilientes para mitigar el efecto de cambio climático. En largos plazos, otras formas de trabajar para mitigar el efecto, pero a corto plazo tenemos que hacer esas comunidades mucho más resilientes. Por ejemplo, me ocurre en la parte seca de nororiente México, que está pegado hacia Sierra Madre Oriental. ¿Cómo buscar fuentes alternativas de agua para que esa gente ya no tengan recursos para ellos? Una de esas formas es la captura de niebla en las zonas áridas. Empezó en Chile y Perú, fue muy exitoso en Marruecos. Entonces, esas mallas se pueden instalar en la Sierra Madre Oriental para capturar agua de las nieblas. Se podría capturar en cada de esas mallas hasta 200 litros de agua. Entonces, eso podría proveer una fuente alternativa para esa gente que están sufriendo a la carencia de agua. Además de tomar otros efectos que deben cultivar, cómo deben agregar, ¿no? Entonces, bueno,
gracias por su paciencia y estaré listo para sus preguntas. Muchas gracias, doctor Priyadarsi. Por ahí tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Antes de pasar a ellas, a nombre de Arise México y en nombre del comité organizador del foro Arise México, Américas y el Caribe, pues le agradecemos muchísimo el que haya apoyado esta iniciativa. Realmente nosotros creemos que todos estos temas de cambio climático pues tienen mucho que ver con la gestión integral del riesgo. Van de la mano y en función de eso tengo dos preguntas personales que quisiera hacerle y de ahí pasamos a las de Facebook, si usted me lo permite. ¿Hay alguna relación entre la conducta de los fenómenos naturales o fenómenos perturbadores como huracanes, estaciones, ondas de calor, que cada vez son más frecuentes, que cada vez tienen mayor impacto en las ciudades, con todo este tema de cambio climático y esta aceleración de cambio en las grandes ciudades? ¿Tiene alguna relación en esta conducta? Sí, sí, todos esos son componentes naturales del sistema climático. Bueno, cuando hablamos cambio climático, yo siempre divido cambio climático en dos partes. Una es el cambio climático natural, que se cambiaba clima cíclicamente, naturalmente, un proceso muy lento. Otro es el cambio climático actual, que digo cambio climático antrópico, donde el cambio es muy drástico, es muy rápido, ¿no? Entonces, si vemos el sistema climática tiene diferentes componentes. Uno es la litosfera, los continentes, biosfera, ¿no? Donde seres vivos, animales, hidrosfera y atmósfera. Los cuatro componentes están conectados. Si perturbamos uno de esos componentes, su efecto viene a otro componente. Entonces, todos esos huracanes, sequías, es reflejo de perturbación a unos de los componentes. Por ejemplo, si estamos introduciendo grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, su efecto es calentamiento. Agua de océano va a ser mucho más caliente. Si agua de océano es mucho más caliente, hay mayor número de huracanes que están formando. Y no solamente huracanes están formando, un lugar va a recibir mucha lluvia, la trayectoria del huracán se va a cambiar, otra región va a quedar seco. Entonces, todo eso forman parte del sistema climático, pero el cambio climático antrópico que está haciendo es amplificando esos efectos. Estás haciendo mucho más recurrente las sequías, ¿no? Y también de larga duración. Entonces, todo lo que ocurría antes en cientos y miles de años está ocurriendo en décadas. De acuerdo, espectacular los datos que ponías ahí, ¿no? Los datos duros que mencionabas, que incluso cerrando todas las fábricas, hoy en día pues tardaríamos 1000 años, ¿no? Con el tema del dióxido de carbono es un dato súper perturbador. Increíble que las grandes naciones pues sí lo tengan de conocimiento, pero no lo estén atendiendo como probablemente deberían, ¿no? Traigo otra preguntita. ¿Cómo podríamos como país atender las necesidades en materia de cambio climático antrópico? Es una excelente pregunta, Bernardo. Esa pregunta yo creo que se tiene que trabajar en diferentes niveles. ¿Okay? Tenemos que tener una plan nacional muy eficiente, donde como un pirámide tenemos que trabajar de base hacia al piso. El base debe ser educación, investigación básica. Entonces, en mi opinión, tenemos que introducir esos cursos de cambio climático desde el nivel básico de educación de primaria a secundaria, ¿no? Y invertir mucho dinero en la educación, en la investigación básica, donde estamos sacando esa información, ¿no? Segundo nivel será inversión en energía limpia, ¿ok? Ya dejar de esas energías que generamos quemando carbono, ¿no? Y alejar de esas energías y vamos a depender de energía limpia cada vez más. Entonces eso necesita muchísimo dinero, no solamente investigación, también. Tercera parte va a ser una alianza, en mi opinión, donde los académicos y los políticos deben hablar en misma voz. Significa que se escuchen entre ellos, cada quien se está hablando de una forma distinta, ¿no? Y después traer tecnología para mitigar. Entonces, son paso por paso. Entonces, empezar desde la educación básica y hasta final implementación de tecnología. Entonces, son pasos que nos puede ayudar
No que vamos a frenar cambio climático en 2 décadas, eso podría ocurrir en 100 años, pero podemos tener herramientas para enfrentar al cambio climático en corto plazo. Pues unos pasos muy fuertes y difíciles de poder concretar, ¿no? Bastante complicado, sobre todo el tema de hablar el mismo idioma entre la política y la parte científica, ¿no? Creo que es un área de oportunidad tremenda. Si gustas, pasamos a algunos comentarios que traemos por aquí. Sí, por favor. Déjame lo leo. Por ahí Nancy Patiño nos comenta, doctor Priyadarsi, su trabajo siempre ha sido de una gran calidad. Qué gusto verle participar en este magno evento. Es de vital importancia que entendamos cómo el cambio climático repercute directamente en la gestión de riesgo y el incremento de ciertos fenómenos perturbadores. Eso nos puede ayudar a preparar los medios para prevenir y mejorar las estrategias de mitigación. Gracias, Nancy. Iscoal nos comenta, un tema muy interesante y de suma relevancia en el contexto de la gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático. Doctor Priyadarsi, desde su perspectiva, ¿la geoingeniería puede ser una medida viable para mitigar los efectos del cambio climático y la desertificación? Por supuesto, porque el estudio de geociencia de la Tierra nos está dando una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Nosotros vamos fuera de esos registros instrumentales que tienen sus limitaciones, su corto duración. Últimos 100 años, 120 años, 150 años. Nosotros podemos ir más allá de cientos de años, hasta miles a millones de años, y podemos entender cómo los ecosistemas han respondido antes al cambio climático global. Entonces, tendríamos una estrategia mejor, más eficiente para enfrentarlo. Entonces, eso que puede ayudar la geociencia, llevarlo mucho más en pasado, también le va a dar diferentes escenarios. ¿Qué podría pasar? Entonces, mejoraría los modelos hacia el futuro. De acuerdo, muchas gracias. Nancy Patiño nos comenta, más bien nos pregunta, doctor Priyadarsi, ¿considera que en México la población está lo suficientemente consciente del impacto que tendrá un futuro próximo el cambio climático en su propio entorno o comunidad? Bueno, México es parte del mundo, ¿no? Aquí hay 2 generaciones, yo hablo, los jóvenes muy conscientes, pero cuando vamos cada vez gente de mayor de edad, hay menos conciencia, ¿no? Y yo veo que los jóvenes son futuros de México, futuros del mundo. Entonces yo veo que hay mucha conciencia en México, al menos en los jóvenes, ¿no? Estoy viendo en la universidad, cuando doy plática, doy clase, los jóvenes son mucho más conscientes. Entonces yo veo mucho más conciencia, pero tenemos que llevar esa conciencia a las zonas donde esas personas no tienen esa información. Muchas veces esa conciencia o esa información está quedando en grandes universidades, en las aulas, en las clases. Pero un niño que está en un pueblo marginado, en pies de una sierra, y ahí no llega esa información. Entonces, es nuestra tarea, es nuestro trabajo de simplificar esa información y difundir, y llevar, expandir esa conciencia a todo el México. Ahí, Nancy, tú estás haciendo un buen trabajo. Yo espero que puedes continuar haciendo todo eso y armando así grupos que lleven esa información fuera del campus, fuera de aulas, fuera de la universidad, a todas las personas. Muchas gracias, doctor. Lo importante de la divulgación científica, ¿no? Otra pregunta, ¿qué consejo daría para mejorar la gestión del riesgo en México, tomando en cuenta toda la información prospectiva que nos acaba de brindar y la relación del cambio climático y el aumento de los fenómenos perturbadores? Uy, ahí yo creo que yo no doy consejo, yo académico, ¿no? Yo académico, yo enseño el espejo, eso está ocurriendo. Los consejos yo creo que lo dejaría a otras personas, otros especialistas, ¿no? Ellos que platiquen no solamente con académicos como yo, platiquen con otros académicos y tiene su habilidad ellos como aconsejar a la comunidad, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es
investigar y sacar de información y enseñar todo eso que está ocurriendo. Entonces, yo me gustaría restringir mi aportación en generación de los datos, pero como dije a Bernardo, creo que la educación es el básico para hacer cualquier cosa. Tenemos que fomentar educación sobre cambio climático, ¿no? Investigación, ciencia básica, tenemos que tener mucha inversión de eso. Entonces, eso puede venir de gobierno, también puede venir del sector privado. Entonces, el sector privado también tiene ese compromiso de invertir dinero en ciencias básicas e investigación, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, yo creo, para mitigar o hacer una sociedad más resiliente ante el cambio climático global. Muchas gracias, doctor. Nos comenta Lupita Rivera, ¿qué acciones se pueden realizar para comenzar a mejorar esta situación como cualquier ciudadano lo podría hacer? Es decir, como cualquier ciudadano normal, sin estar en gobierno, sin estar en una institución dedicada a lo mejor a la divulgación o a realizar actividades de carácter científico, ¿qué actividades podrían hacerse o realizarse? Bueno, simplemente la energía que estamos ocupando en cada casa viene de energía sucia, ¿no? Consume el quema de carbono, quema de petróleo, esa es la energía que estamos ocupando cada persona en su casa. Entonces, si uno no está ocupando esta energía, por favor, apaguen sus aparatos eléctricos. En esta forma, no estamos gastando el fuente de energía que son carbono, ¿no? Si no es necesario, pueden ir caminando, váyanse caminando, ocupan una bicicleta, dejen de sacar su carro para una viaje de 5 minutos, ¿no? Entonces, hay varias cosas. Conserven agua. El agua que están teniendo tal vez en su casa pueden reciclar, ¿no? Todo esa forma podemos hacer pequeñas modificaciones en la casa que nos puede ayudar. No necesitamos gobierno. Cada casa necesitamos limpiar nosotros. Entonces, en el ambiente podemos trabajar en nuestro entorno, donde esos pequeños cambios puede esos como granitos que puede llenar una océano. Como el famoso dicho que dice, actúa local, piensa global, ¿no? Eso, Bernardo, completamente correcto. Quisiera terminar ahí con los comentarios de la audiencia. Nos dicen por ahí, están orgullosos de ver a un gran docente e investigador representando dignamente a la comunidad del Instituto de Geología en la UNAM. Muchísimas gracias. Y pues bueno, estimado doctor Priyadarshi Roy, a nombre de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de ARAIZ México y del foro que hoy estamos llevando a cabo, CH Consulting Group y Resiliencia y Desarrollo Sustentable en México, te agradecemos una vez más el tiempo, la gran ponencia que nos acabas de ofrecer. Personalmente me voy con un gran sabor de boca. Tenía mucho rato que no escuchaba algo tan agradable de información, tan sustentado. Y pues bueno, hay mucho por hacer y nos damos cuenta que de manera personal tenemos que seguir haciendo lo básico que cada día nos repiten: no gastar agua de más, caminar, utilizar bicicleta, no gastar la luz que no necesitamos. Es decir, vivir con lo suficiente, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho su participación. Por ahí vamos a estar en comunicación. Y pues bueno, enhorabuena, muchas gracias y muchas felicidades, doctor. Gracias a todos ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, a la audiencia le seguimos pidiendo por ahí que nos acompañen. Enseguida a las 4 de la tarde tenemos el siguiente evento, que es la entrega del premio. Por ahí vamos a estar mandando los enlaces. Y a las 5 de la tarde tenemos también otro evento que concluye 6:30, que sería el final. Y pues bueno, agradecemos a la audiencia, agradecemos a ARAIZ y enormemente al doctor Priyadarshi Roy. Muchas gracias. Gracias.